Levante su clamor esta noche, iglesia. Aleluya, gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias por las pruebas. Dele gracias por los problemas. Adore a su Dios con todo su corazón esta noche. Oh, bendito Dios. Te damos toda adoración, gloria y honra para ti, Señor. Dele gracias a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en esta noche. Dios bendiga a todos los hermanos en Cristo. Dios bendiga a los amigos. Así en esta preciosa noche vamos a estar compartiendo la palabra del Señor por medio de esta plataforma de Facebook un día más que Dios nos permite poder estar compartiendo esta palabra. En breve minuto vamos a estar predicando la palabra del Señor. Dios bendiga a los que se van a estar conectando y a los amigos también que nos van a ver en esta preciosa noche. Que el Señor les bendiga así a nuestros hermanos en Cristo a la distancia, como acá en el país de El Salvador. Dios les bendiga. En esta noche vamos a estar predicando bajo un tema: 13 enemigos del cristiano. Amén. Bajo este tema vamos a estar predicando la palabra del Señor. Aleluya. Dios bendiga cada una de sus vidas. Así el Señor nos permite poder llegar hasta su intimidad de su casa en esta preciosa noche, ahí donde usted pueda encontrarse reunido con su familia, con sus hijos, con su esposo, esposa, sea cristiano o no cristiano. Ahí Dios bendiga a cada una de las familias en esta preciosa noche. En breve minuto estaremos predicando la palabra del Señor. Aleluya. Dios bendiga. Si nos puede ayudar a compartir este en vivo, se lo vamos a agradecer. Y Dios le va a bendecir en gran manera. El propósito no es causarle ninguna molestia, sino compartirles el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de salvación, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Dios bendiga en esta noche. Y así adoramos al Señor, porque Él es digno de toda la gloria. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones en esta noche. Gracias por esos saludos. Aleluya, Dios le bendiga a esta hembra que nos envía ahí ese saludo. Que el Señor le bendiga donde pueda encontrarse en este momento. Aleluya. Dios ha sido bueno, que nos ha regalado esta noche, nos ha regalado la vida, y hay mucho por qué darle gracias a nuestro Dios. Así en esta preciosa noche vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar unos minutos. Dios bendiga a los que van a estar con nosotros durante toda la predicación, como a los que lo van a ver en su momento, estarán viendo, escuchando esta palabra. Que el Señor les bendiga también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor para iniciar este mensaje de la palabra del Señor. Y para eso vamos a leer en el libro de Romanos, Romanos capítulo 7 y versículo 18 al 25. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25, dice la palabra del Señor: conforme está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Gloria a Dios. Hemos dado lectura a estos versículos, pues vamos a compartir esta palabra bajo el tema 3 enemigos del cristiano. ¿Cuáles son los 3? Yo sé que hay muchos, pero 3 enemigos del cristiano se le ha titulado este mensaje. ¿Y cuáles son esos 3 enemigos? Primero, vamos a estar hablando del primer enemigo del cristiano, que es la carne. El segundo enemigo del cristiano, que es el mundo. Y tercer enemigo principal, el diablo. Esos son los 3 enemigos del cristiano. Y en esta preciosa noche vamos a explicar con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo cada uno de estos puntos. Y para entrar al tema vamos a explicar el primer enemigo del cristiano, que es la carne. La carne es un enemigo del cristiano. Son tres los enemigos que un fiel cristiano, deberá luchar hasta el fin de su vida. Pero con la ayuda del Espíritu Santo le dará victoria hasta el final. Nosotros los cristianos, esto no es para el que no es cristiano, esto es para los cristianos, para el cristiano verdadero, para el cristiano esforzado, para aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Dice de que estos serán 3 enemigos para un fiel cristiano, el cual deberá luchar hasta el final de su vida, porque mientras estemos en vida, mientras estemos en este cuerpo, tendremos esa lucha. Pablo está hablando de él, está diciendo de que en los versículos que leíamos al principio, Pablo está hablando de él, está haciendo mención de la ley del pecado y de la ley. Aleluya, dice la palabra del Señor en el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En el ser humano puede estar ese mismo pensamiento de querer hacer el bien, pero no lo hace, sino que termina haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa, esta carne solamente quiere hacer lo malo. Esta carne solamente quiere hacer lo que ella, todo aquello que le desagrada a Dios. Es por eso que cuando esta carne quiere pecar, cuando esta carne quiere hacer aquello desagradable, entonces se vuelve enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque la carne nunca querrá hacer la voluntad de Dios. La carne nunca querrá hacer lo bueno. Al contrario, la carne siempre va a querer hacer lo malo por naturaleza. Pero todos los cristianos, todo aquel cristiano nacido de nuevo, todo aquel cristiano que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, entonces ese cristiano, esa cristiana tendrá esa lucha hasta el final, hasta que se muera. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener esa lucha. ¿Cuántas veces quizás cualquier cristiano, cualquier cristiana se ha esforzado por hacer algo bueno, pero la carne le ha pedido hacer algo malo? Entonces Pablo aquí está diciendo, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Entonces, Pablo está aquí mencionando, y el versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, por naturaleza, la Biblia dice que todo ser humano ya viene con ese pecado. Ya venimos con ese pecado. Por naturaleza. ¿Por qué? Porque por la desobediencia de Adán y de Eva, sabemos de que entró la muerte y vino a todos los hombres por aquel pecado que cometieron estos seres creados por Dios. Pero cuando no se conoce a Cristo, cuando no ha habido un encuentro con Cristo, el ser humano hace y deshace. El hombre es desenfrenado, la mujer es desenfrenada. Pero cuando se viene a Cristo, conocemos esta ley, conocemos por medio de la ley que aquello es pecado. Cuando no había ley, cuando a uno se les había dado aquella ley, entonces no conocían que era pecado, no sabían si aquello era pecado. Por eso Pablo dice, ahora yo conozco por la ley que esto es pecado, porque si la ley no me lo dijera, entonces yo no supiese que esto fuera pecado. Pero ahora por la ley conozco que la codicia es pecado, dice Pablo. Y dice en los versículos más abajo, en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo en pocas palabras dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque a donde quiera que nosotros vayamos, esta carne irá con nosotros. A donde quiera que nosotros nos movamos, esta carne se va a ir con nosotros. Y esta carne, aunque tú puedas llamarte cristiano, aunque tú puedas llamarte cristiana, esta carne te va a pedir pecado. Esta carne te va a pedir lo malo. Pero ahí está la lucha en el cristiano, en la cristiana, que debemos de cada día luchar, aleluya, por no alimentar la carne, sino por alimentar la vida espiritual. Porque del hombre cristiano como la mujer cristiana va a depender en cómo alimentar más a estos dos seres, porque de cada uno depende en cómo alimentamos a la carne o cómo alimentamos la vida espiritual. La carne va a querer pecado, la carne va a querer hacer lo malo. Siempre vamos a tener esa lucha, y esta carne se va a oponer a lo que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios. La carne se va a oponer para que tú no hagas lo que a Dios le agrada. La carne va a querer hacer lo que a Dios le desagrada, pero es de ahí donde debemos de pararnos firmes, es de ahí donde debemos de luchar como cristianos, confiando en el Señor, confiando en la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos son tres enemigos. La carne es un enemigo del cristiano. Y si es la carne un enemigo para nosotros, también es un enemigo de Dios. La carne, el cristiano debe vigilarse, pues siempre habrá un conflicto entre su conciencia y la voluntad carnales. Nosotros los cristianos debemos de ser vigilantes. El cristiano, la cristiana debe de ser vigilarse, pues siempre habrá conflicto, siempre tendremos esa lucha con esta carne. ¿Por qué? Porque esta carne siempre va a querer hacer lo malo. ¿Cuántas veces tu carne te ha dicho, haz esto? ¿Cuántas veces tu carne te ha dicho, haz esto, aquí nadie te va a ver? Comete esto, nadie te va a ver. Pero hay un ojo divino que sí nos ve, hay un ojo que siempre está al pendiente las 24 horas del día. Hay un ojo que siempre está ahí viéndonos, porque hay alguien que no duerme, y ese es nuestro Dios. Él está viendo a sus hijos, Él está viendo a la iglesia, aleluya. Y ese es un enemigo el cual nosotros vamos a tener que luchar, y vamos a tener conflicto diario, cada día vamos a luchar contra esa naturaleza de la carne, contra esa naturaleza pecaminosa. Vamos a tener que luchar, porque mientras estemos en este cuerpo, estamos propensos a cometer cualquier pecado, pero con la ayuda del Señor podemos guardarnos, con la ayuda del Señor podemos cada día santificarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu tiene una lucha entre la carne
Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne mira para abajo, pero el espíritu mira para arriba. Entonces tenemos esa lucha. Todo aquel fiel cristiano va a tener esa lucha contra este enemigo. Toda aquella fiel cristiana va a tener esta lucha contra esta naturaleza de la carne. Pero todo aquel cristiano, toda aquella cristiana, aleluya, que está en el evangelio, que está en el cristianismo, pero que no ha nacido de nuevo, este no tendrá problema. ¿Por qué? Porque este va a complacer los deseos de la carne. Este va a tener de amigo a la carne, aleluya, pero va a tener de enemigo a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos volvemos amigos de la carne, que es un enemigo de nosotros los cristianos, entonces tendremos de enemigo a nuestro Dios y no vamos a poder agradar al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los que viven conforme a la carne no van a poder agradar a Dios. Entonces todo aquel cristiano, aún toda aquella cristiana que dice llamarse cristiana, que está en una congregación, aún puede ser pastor, aún puede ser maestro, aún puede ser evangelista, pero si vive en la carne no agrada al Señor, no agradará al Señor. Es por eso que todo cristiano debe de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ni complaciendo a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne es un enemigo del cristiano. Hermano que me vas a ver, hermana que me vas a escuchar en tu momento, en su debido momento, aleluya. Si tú estás complaciendo a la carne, si tú estás, aleluya, estás complaciendo todo deseo de la carne, entonces ten por seguro que a Dios lo tienes desagradado. ¿Por qué? Porque la carne es un enemigo de nosotros los cristianos. La carne, aleluya, es un enemigo. ¿Por qué? Porque siempre se va a oponer contra la voluntad de Dios. La carne siempre se opondrá a que no hagamos lo bueno, sino que hagamos lo malo. ¿Por qué? Porque Pablo dice: el hacer el bien está en mí, pero veo otra ley que está, aleluya, en mis miembros. Aleluya, dice Pablo, veo otra ley que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué? Porque la carne solamente va a impulsar al ser humano a cometer pecado, a cometer adulterio, a cometer fornicación, a cometer hurto, a cometer todo tipo de pecado, a cometer mentira, a cometer toda clase de pecado que la carne se le pueda nombrar, que se le pueda mencionar. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, entonces hacemos la voluntad del Señor. Cuando somos guiados, cuando aquel cristiano es guiado por el Espíritu, entonces ese fiel cristiano se va a esforzar, aleluya, y le va a decir no a la carne. Cuando el pensamiento llega, cuando el deseo llega de la carne, de querer hacer tal cosa que va a ser desagradable delante del Señor, entonces aquel fiel cristiano se va a parar firme y le va a decir no a la carne. No, ¿por qué? Porque sabe que aquello que la carne le está pidiendo le va a desagradar al Señor, va a ofender al Señor. Es por eso que dice la palabra que en otro tiempo nuestros miembros los presentábamos para la iniquidad, nuestros miembros, nuestro cuerpo lo presentábamos para el pecado, mas ahora nos presentamos para Dios, para glorificar, para exaltar, glorificar su nombre. Aleluya. En otro tiempo que no conocíamos al Señor, presentábamos nuestros miembros, nuestro cuerpo para el pecado, para hacer lo malo, aleluya, pero ahora no se puede, aleluya, presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros para cometer el pecado, porque la palabra de Dios dice, aleluya, que nuestro cuerpo es morada del templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, aleluya. Así que mi hermano, así que mi hermana, aleluya, si tú estás, aleluya, ahí complaciendo los deseos de la carne, aún llamándote cristiano, aleluya, tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, tienes que nacer de nuevo, aleluya. ¿Por qué? Porque ese es un enemigo que quiere matarte, ese es un enemigo que querrá matarte, aleluya, porque siempre se va a oponer la carne, siempre se va a oponer, aleluya, contra la voluntad de Dios. Dice Pablo, una vez más te leo el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, dice Pablo,
Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aleluya. ¿Por qué? Porque siempre esta carne nos va a querer incitar a hacer aquello desagradable a nuestro Dios. Porque todo aquello que es enemigo de Dios, aleluya, siempre se va a oponer a que queramos hacer la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, sépalo en esta noche. Hermana, sépalo en esta noche. Tú que me vas a ver en esta noche, sépalo, aleluya, que la carne es un enemigo. Y si la carne es un enemigo, la cual se opone contra la voluntad de Dios para que no hagamos la voluntad de Dios, entonces debemos de reprender todo deseo de la carne. Debemos de reprender, aleluya, todo pensamiento de la carne. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesucristo. El cristiano debe de vigilarse. No que vamos a vigilar al otro, no que tú vas a andar pendiente del otro hermano, no que tú vas a andar pendiente de tu hermana, aleluya, en cómo se comporta, en cómo anda. Debes de vigilar por ti mismo, debes de vigilarte cómo te conduces, cómo son tus pasos delante de Dios, qué es lo que tus ojos ven, qué es lo que tu boca habla, qué es lo que tus oídos oyen, aleluya, qué es lo que tus manos hacen, qué es lo que tu ser hace, aleluya, delante de la presencia del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo no mora, aleluya, en vasos sucios. El Espíritu Santo no morará, aleluya, en templos sucios, sino que morará en templos limpios, en templos que estén, aleluya, guardados, santificados para nuestro Dios. Aleluya. Es por eso, iglesia, es por eso, mi hermano, es por eso, mi hermana, que tú debes, aleluya, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ver más por lo espiritual que por los deseos de la carne. El cristiano debe de vigilarse, pues siempre tendrá ese conflicto. Todo fiel cristiano va a tener esa lucha, va a tener ese conflicto contra la carne y las consecuencias y contra la voluntad y los deseos de la carne. Dice Romanos capítulo 7 y versículo 7. Romanos capítulo 7 y versículo 7. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo, una pregunta. La ley es pecado. Claro. En ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Nosotros los cristianos conocemos el pecado. Sabemos que es pecado porque la palabra nos dice esto es pecado. El cristiano puede decir, ay, que yo soy débil, hermano, yo era débil. No, cuando alguien comete pecado es porque tenía ganas de cometerlo, quería cometer aquel pecado. Aleluya, se quiere justificar por esa expresión, hermano, es que yo soy débil. Sabemos que somos débiles, aleluya, y si estamos de pie es por la ayuda y por la misericordia del Señor, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Dios es el que sostiene tu vida, sino es porque Dios es el que te sostiene y te ha sostenido y te sostendrá siempre. Aleluya. Por eso es que estamos en pie. Aleluya. No por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino por la misericordia de Dios es que estamos en pie. Aleluya. Dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando no estaba la ley, entonces no conocían lo que era pecado. No conocían si aquello era pecado. Pero cuando viene la ley enseña todo lo que es pecado. Ahora la palabra del Señor nos enseña a nosotros todo lo que es pecado. La palabra de Dios es la ley y la palabra de Dios debe de obedecerse. Ese es hacer la voluntad de Dios, obedecer a la palabra, obedecer cumpliendo a la ley. Entonces Dios en su palabra dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy esta expresión que habla Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una coma. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne. La pregunta es, ¿y para aquel que está en pecado de adulterio aún llamándose cristiano? ¿Será que estará haciendo la voluntad de Dios?
La pregunta es, aún para aquel que está en fornicación, ¿será que aún estando dentro de una congregación y no quiere arreglar su vida, no quiere hacer las cosas conforme a la palabra del Señor? Dios dice en su palabra que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, pero sí, también puede el fornicario arreglar su vida, puede casarse. La palabra de Dios dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. Entonces todas aquellas personas, aunque estando en el cristianismo y que no se han casado, entonces la palabra de Dios los invita a que arreglen su vida para poder entrar al reino de los cielos. Y todo aquel que está en el pecado de adulterio, que está con el hombre que no es de él, que está con la mujer que no es de él, entonces Dios, ¿qué diría de este tipo de personas? La Biblia dice en la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para nosotros los que estamos en Cristo. Si hacemos lo que esta palabra de Dios manda, si hacemos conforme a esta ley nos enseña lo que es pecado. Entonces, antes que yo no conocía a Cristo, yo no sabía que era pecado. Antes que yo no conocía a Cristo, yo hacía tales cosas, tú hacías tales cosas. Aleluya. Y nosotros creíamos que era aquello bueno a nuestra carne. Aleluya. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, cuando conocemos a Cristo, cuando tenemos ese encuentro con Cristo, nos damos cuenta a través de la palabra. Cristo nos enseña que lo que hacíamos era pecado. Ahora entonces conocemos por medio de la palabra, conforme a la ley divina de la palabra, conocemos lo que es pecado. Ahora es por eso que todo fiel cristiano, aleluya, debe de apartarse de todo pecado, debe de apartarse de toda vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos, ahora somos nuevas criaturas, dice la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, pero que de aquel que no quiere dejar ese pecado, que aún estando dentro de una congregación, no quiere dejar ese pecado de adulterio, quiere convivir con ese pecado. Aleluya. Entonces este tipo de cristiano no está agradando al Señor. Este tipo de cristiano no está agradando al Señor. Al contrario, dice la palabra: y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para todos aquellos que no andan conforme a la carne, entonces dice la palabra: no hay condenación. Para los que andan conforme al Espíritu, no hay condenación. Pero que para aquellos que andan conforme a sus deseos de la carne, para aquellos que no quieren dejar ese pecado de adulterio, para todos aquellos que no quieren dejar ese pecado de mentira, para todos aquellos que no quieren dejar ese pecado de hurto, para todos aquellos que no quieren dejar ese pecado, aleluya, ese pecado oculto, ese pecado que tú andas cometiendo a escondida, aleluya, donde tú puedes decir: el pastor no me ve, el líder no me ve, aleluya, pero hay un ojo divino que siempre te ve. Entonces delante de Dios todas las cosas están descubiertas. Dios no puede ser burlado, Dios jamás será burlado. El hombre querrá engañar a Dios, querrá burlarse de Dios, pero de Dios nadie se burla, jamás de Dios nadie se burlará. Así en esta preciosa noche, hermano, si tú eres uno de esos, hermana, si tú eres una de esas que está complaciendo a tu carne, yo en esta noche quiero decirte, aleluya, corta todo deseo, corta todo lo que tu carne te está pidiendo, aleluya. Pero ¿por qué pasa eso? Cuando sucede eso, aleluya, cuando este enemigo viene, aleluya, y viene a querer, aleluya, entorpecer, querer oponerse contra la voluntad de Dios. ¿Cuándo es que sucede esto? Cuando tú te descuidas, cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de leer la palabra, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de alimentar a tu vida espiritual. Entonces va a venir aquellos deseos, y como hay descuido en tu vida, tú vas a comenzar a alimentar a los deseos de la carne, vas a comenzar a alimentar más a este ser de la carne, dándole todo aquello que tu carne te pide y no lo que Dios te está pidiendo. Recuerda que tenemos una lucha. Aleluya, una lucha. ¿Por qué? Porque esta carne mira para abajo, pero el Espíritu mira para arriba, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y nosotros no somos de esta tierra. Aleluya, no somos de esta tierra. Dice la palabra del Señor que nuestra ciudadanía está en el cielo. Aleluya, también de donde vendrá nuestro Señor. Así que, hermano, mi hermano, aleluya, en esta preciosa noche yo te invito a que seas vigilante. Yo te invito a que seas vigilante por ti mismo, que veas por ti mismo,
hermano, aleluya, que cuando venga ese deseo de pecar, que cuando venga ese deseo de hacer lo malo de tu carne, aleluya, tírate de rodillas delante de la presencia del Señor, aleluya, porque el Señor está para ayudarte, el Señor está para darte fuerza, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder sin la ayuda de nuestro Dios. Hasta la muerte nos tocará convivir con esto. Hasta la muerte nos va a tocar convivir con este enemigo que es la carne. A donde vayamos, esta carne usted y yo la vestimos bonita, esta carne la cuidamos, aleluya, aleluya, y debemos de cuidar el templo de Dios, pero para Dios, aleluya, no para complacer, no para hacer lo malo, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Guardar esta ley, obedecer a esta ley que es la palabra de nuestro Dios. Ese es obedecer a la palabra y ese es hacer su voluntad. La carne, las obras de la carne están divididas en 4 partes. La carnalidad humana también provoca conflicto con la voluntad de Dios. La carne siempre va a provocar conflicto en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tú te has propuesto en hacer algo bueno? Aleluya, pero termina la carne ganándote, pero termina el pensamiento ganándote en hacer aquello malo, en terminar haciendo aquello que tú deseaste hacer, pero hiciste lo que no deseaste hacer. Muchas veces, ¿cuántas veces te ha sucedido eso, hermano? Vamos a tener ese conflicto, vamos a tener ese problema, porque la carne va a tener ese conflicto, aleluya, siempre para hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice Gálatas capítulo 5, vamos a leer este versículo. Gálatas capítulo 5. Aleluya. Estar en tu presencia es mi delicia. Estar en tu presencia. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5. Estar en tu presencia. Permítame unos minutos, hermano. Vamos a buscar este versículo. Gálatas capítulo 5 y versículo 17 dice la palabra del Señor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La carne se opone a hacer la voluntad de Dios, pero el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces la carne será un enemigo del cristiano. Hermano que me vas a ver, hermana que me vas a escuchar, la carne es un enemigo de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre tendremos ese conflicto y se opondrá para que no hagamos la voluntad de Dios. Entonces, si tú estás conviviendo con el pecado, con el deseo de tu carne, entonces tienes que soltar ese pecado. Tienes que decirle no a la carne. Tienes que decirle no a la carne. De lo contrario, si tú sigues complaciendo los deseos de tu carne, tendrás problemas delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque los que viven conforme a la carne no agradan al Señor, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1. Los que viven conforme a la carne no agradan al Señor. Aleluya, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, entonces mi hermano, es necesario que andemos conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hoy estar en una congregación, puede estar en una iglesia, aleluya, pero viviendo en pecado, viviendo, aleluya, cometiendo pecado, aleluya, y creyendo que va para el cielo. Este tipo de cristiano, este tipo de cristiana, este tipo de creyente, aleluya, se están engañando ellos mismos, se están engañando ellas mismas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que están en Cristo, los que hacen su voluntad, los que obedecen a su palabra. Pero que de aquellos que andan conforme a su carne, que de aquellos que andan conforme a su deleite, estos tendrán problemas.
Aun cuando venga el recto de la iglesia, aun cuando venga Cristo, estos no se levantarán, aleluya, estos, aleluya, quedarán para vergüenza. Pero es necesario que tú, mi hermano, es necesario que tú, mi hermana, aleluya, te guardes, se santifiques para el Señor, aleluya, porque muchos puedan decir, que el Señor solo quiere el corazón, aleluya, el Señor quiere alma, cuerpo y espíritu. Debemos de cuidar este templo, debemos de guardar este templo y debemos de presentarlo para el Señor, debemos de, aleluya, presentarlo para alabanza de su nombre, para glorificar su nombre, ya no más para el pecado. ¿Por qué? Porque eso era antes, cuando no conocíamos a Cristo, eso era antes cuando estábamos ciegos, eso era antes cuando no habíamos conocido la verdad. Pero ahora que conocemos el camino, pero ahora que conocemos la verdad, ahora que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y que Él nos dice cómo debemos de andar, cómo debemos de comportarnos, aleluya, tendremos. Pero esto será para todo aquel fiel cristiano, para todo aquel cristiano que se esfuerza, para toda cristiana que se esfuerza y quiere agradar al Señor, quiere hacer la voluntad del Señor. Este tendrá conflicto con la carne, aleluya, pero aquel que está viviendo una vida acomodada, aquel que está viviendo una vida, aleluya, de acuerdo a cómo él piensa y no de acuerdo a cómo la palabra, porque hay mucha gente llamándose cristiano que quiere vivir, quiere acomodar la palabra a su vida, que quiere acomodar la palabra a su vida, a su bienestar, a su vida, viviendo como a él le parece, viviendo como a él le da la gana y no conforme a la palabra de Dios manda, aleluya, aleluya. Pero en esta noche viene la palabra del Señor para que tú puedas dejar ese pecado, para que tú puedas dejar, aleluya, ese pecado, ese deseo que tu carne te está pidiendo. ¿Por qué? Porque la carne es un enemigo del cristiano. La carne es un enemigo del cristiano. La carnalidad humana también provoca conflicto con la voluntad de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Aleluya, tenemos esa lucha y tendremos esa lucha hasta el final. Aleluya, porque hasta cuando Cristo venga, aleluya, gloria a Dios, seremos perfectos como Él es perfecto, porque Él transformará este cuerpo. Aleluya. Por eso hay que esforzarnos, mis hermanos. La carne es un enemigo. El peligro de vivir en la carne. El peligro de vivir en la carne. Dice también Gálatas capítulo 5 y versículo 21. Vamos a leerlo del capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí menciona una lista de las obras de la carne. Entonces, si un cristiano hace manifiesta esas obras, aleluya, entonces dice la palabra que no entrará al reino de los cielos. ¿Cómo puede un cristiano, cómo puede una cristiana estar en el cristianismo? Aleluya, puede estar en la congregación, porque a nadie se le puede desechar, a nadie se le puede correr de una congregación, aleluya, pero no puede gozar de privilegio, no puede gozar de altar de Dios, no puede gozar de nada en la congregación. ¿Por qué? Porque ese pecado está delante de la presencia de Dios. Cuando hay un pecado de adulterio, cuando hay un pecado de fornicación, aleluya, dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. Una, adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira y contiendas, disensiones. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación, no hay condenación para los que están en Cristo, pero los que están haciendo su voluntad, para los que están
obedeciendo a su palabra, no caminando conforme a ellos les parece, no caminando conforme ellos piensan, no, sino conforme a la palabra de Dios lo manda, conforme a la palabra de Dios lo estipula, que se debe de hacer, que se debe de obedecer. ¿Por qué? Porque mucho hombre quiere acomodar la palabra al vivir de la gente. ¿Por qué? Porque aún ese es complacer a la carne. Cuando un ministro, cuando un predicador quiere complacer, quiere acomodar la palabra conforme al vivir de la gente, entonces eso es estar agradando a la carne y no estar haciendo la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Porque aunque a la gente le guste, aunque a la gente no le guste, tú debes de predicar la palabra, tú debes de hablar conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le estaba diciendo algo que a los oídos de aquel hombre no le pareció agradable. ¿Por qué? Porque era la verdad. Cuando tú le dices la verdad a alguien, cuando tú le dices que se aparte de ese pecado, deje ese pecado, viene aquel hombre, en vez de agradecer, en vez de dar gracias, aquel hombre, aquella mujer, aleluya, comienza a actuar de una manera que no es agradable delante del Señor. ¿Por qué? Porque nunca al ser humano le va a gustar que se le diga la verdad. Nunca al ser humano le gustará que se le diga aquello que está malo, aleluya, pero es necesario que tú le digas, aleluya, todo aquello que no está bien conforme a la palabra del Señor, aleluya. Entonces Juan el Bautista le dice a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces por eso a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, por eso a Juan el Bautista pidieron su cabeza en una bandeja de plata, aleluya, en un plato, aleluya, su cabeza pidieron, aleluya. ¿Por qué? Porque aquel hombre se paró firme y le habló la verdad a aquel hombre, aleluya. Entonces, aleluya, todo aquel que hable la verdad no tendrá, aleluya, ser bien visto. Al contrario será aborrecido, aleluya. Pero dijo Pablo en su palabra, aleluya: yo no pretendo agradar a los hombres, porque si yo agrado a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Es necesario que todo cristiano, que toda cristiana agrademos al Señor, no agrademos a los hombres, sino agrademos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado de las tinieblas, aleluya. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo conforme a esta carne, conforme a esta naturaleza pecaminosa. Andamos haciendo conforme a nuestros deseos, haciendo toda clase de pecado. Pero cuando Cristo viene en nuestra vida, Cristo nos transforma, Cristo nos limpia. Ya no podemos ser siguiendo y los mismos, ya no podemos seguir siendo los mismos. Desde el día que tenemos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ya no podemos seguir siendo los mismos, ya no podemos seguir siendo aquellos pleitistas, aleluya, no podemos seguir siendo aquellos envidiosos, ya no podemos seguir siendo aquellos adúlteros, ya no podemos seguir siendo aquellos mismos fornicarios. Es necesario, aleluya, que dejemos todas estas cosas de la carne. Es necesario que dejemos todo esto, porque esto es, aleluya, obra del enemigo de la carne. La carne es un enemigo del cristiano. Aleluya. Dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Gloria a Dios. Una vez más leemos este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. La carne nunca nos inducirá o nunca nos dirá que hagamos la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que doblegar a la carne, aleluya, a que haga la voluntad de Dios y no la voluntad que ella desea hacer, que es contra la voluntad de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Pablo, pero el ocuparse del Espíritu es vida, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si el mundo
dice la palabra que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Ya vamos a llegar a ese otro enemigo, ese otro punto. El mundo es nuestro enemigo. Porque es enemigo. Porque si lo tenemos de amigo, entonces tendremos de enemigo a Dios. Entonces dice la palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todos los designios de esta carne, todo lo que esta carne nos pide que hagamos, dice que es desagradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque la carne nunca va a pedir hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tu carne te ha pedido hacer la voluntad de Dios? Quizás nunca. La carne nunca nos pedirá que hagamos la voluntad. Al contrario, siempre nos va a pedir lo contrario, que es contra la voluntad de Dios. Pero el Espíritu que está en nosotros, ese nos inducirá a hacer la voluntad de Dios, a obedecer a su palabra, a guardar su palabra, a no cometer este tipo de pecados que son obras de la carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Todo aquel que vive conforme a la carne no obedece a la palabra. Todo aquel que vive conforme a la carne no puede sujetarse a la palabra. ¿Por qué? Porque sus deseos son complacidos por aquella persona, por aquella mujer, por aquel hombre. Complace a los deseos de su carne. Esta carne todos los días nos va a pedir pecado. Esta carne todos los días nos va a pedir a que hagamos lo malo. Aleluya. Pero nosotros debemos de estar conscientes, debemos de estar con aquel pensamiento. Aleluya, que esta carne es un enemigo de Dios. Y que cuando tu carne te pida hacer lo malo, tú debes de ir de oración, tú debes de ir de rodillas delante de la presencia del Señor. Aleluya, ¿por qué? Porque solamente de rodillas venceremos, porque solamente de rodillas vamos a vencer a este enemigo que siempre va a estar ahí haciéndonos la guerra, que siempre va a estar ahí haciéndonos ese conflicto para que no hagamos la voluntad de Dios, para que no hagamos lo que a Dios le agrada. Aleluya, pero aleluya, debemos de rodillas, debemos ir delante de la presencia del Señor, para que todo aquel pensamiento que venga a nuestra mente, aleluya, y que esta carne quiera que hagamos, aleluya, todo pensamiento negativo pueda ser, aleluya, quemado, pueda ser desechado, aleluya, con la presencia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, aleluya, porque va a depender de ti, mi hermano, de qué ser más alimente, si la carne o el Espíritu, aleluya. Pero si tú, una vez más te lo repito, si tú no buscas del Señor, si tú no te congregas, no lees la palabra, aleluya, no oras, entonces no estás alimentando al Espíritu, no estás alimentando tu vida espiritual, al contrario, estás alimentando más a la carne. Es por eso que cuando vengan los deseos, es por eso que cuando venga el pensamiento a tu vida, aún siendo cristiano, tú vas a acceder a aquellos deseos, vas a hacer el pecado, vas a cometer el adulterio, vas a cometer la fornicación, vas a cometer el hurto, vas a cometer la envidia, la borrachera, aleluya, aún vas a ir que todo clase de pecado. Y la Biblia dice que todos los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Entonces, este enemigo es un enemigo del cristiano. La carne es un enemigo. El peligro de vivir en la carne. ¿Cuántos cristianos, aun siendo cristianos, aleluya, está viviendo en la carne y no está viviendo en el Espíritu? Ahí va con la Biblia bajo su brazo, ahí va ese varón, ahí va bajo su Biblia, bajo su brazo, pero gran sinvergüenza, gran pícaro, aleluya, gran adúltero, gran fornicario, aleluya, viviendo en la carne. ¿Cómo va a agradar a este hombre? ¿Cómo va a estar agradando a Dios esta mujer? Es necesario que muramos a esta carne y que vivamos para el Espíritu. Es necesario que tu mujer, aleluya, mueras, aleluya, a la carne y vivas para Cristo, vivas para el Señor, aleluya, porque no podemos estar agradando al Señor viviendo en la carne. Todos aquellos que van a agradar al Señor son los que viven conforme al Espíritu. Aleluya. Y todos aquellos que no han de ser condenados son los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Por qué? Porque aún muchos cristianos viven en la carne. Aleluya. Se conduce aún en la carne. Aleluya. Aún llamándose cristiano. Cuánta hembra. Aleluya. Aún con su atavío más largo. Aún con su falda más larga. Aleluya. Pero viviendo en la carne. Aleluya. Contra los deseos de la carne. Este tipo de mujer, este tipo de hombre
tienes problemas delante del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Andar haciendo la voluntad de Dios, andar siempre, aleluya, vigilante, andar siempre, aleluya, pensando en el Señor, vigilante, viendo al cielo, aleluya, y no viendo las cosas de este mundo, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo, allá está nuestro hogar en el cielo, aleluya. Es por eso que la carne siempre será un enemigo del cristiano, aleluya. La carne es un enemigo, hermano, hermana, la carne es un enemigo para el cristiano. ¿Y cuál es el problema? La carne a donde vayas, la carne a donde vayamos, ahí la carne siempre irá con nosotros. Pero de ti depende, mi hermano, de ti depende, mi hermana. Aleluya, que cuando venga este enemigo, aleluya, con el pensamiento, cuando venga el enemigo de la carne, aleluya, tu vida con el pensamiento, que cometas X pecado, en oculto, que cometas X pecado, aleluya, hermano. Es que es una pequeña mentira, aleluya, no hay pequeña ni hay grande, todo es pecado. La mentira pequeña como la mentira grande es pecado delante de la presencia del Señor, aleluya. Y dice la palabra del Señor que aún las obras de la carne, aleluya, va la envidia, ahí va la envidia, aleluya. Y otra de las manifestaciones de las obras de la carne, la idolatría, aleluya. Cuánta idolatría, aún hay muchos cristianos que aún practicando la idolatría, quizás no adorando imagen, pero está idolatrando a su hijo, está idolatrando a su esposo, está idolatrando a una X persona, X cosa, está idolatrando. Y la Biblia dice que manifiesta son las obras de la carne. También está la idolatría, está la hechicería. Cuánto cristiano, cuánta cristiana que aún visita estos lugares de hechicería, ahí va a esos lugares a visitar, aleluya, a estas personas que practican estas cosas y que hacen estas cosas, aleluya. Estas personas no están agradando al Señor, porque hay muchos cristianos, hay muchas cristianas sin vergüenza, aleluya, que aún estando dentro de una congregación visita estos lugares, visita estos lugares oscuros, estos lugares, aleluya. Oh Dios mío, tenga Dios misericordia de tu vida, tenga Dios misericordia, mi hermano, mi hermana, aleluya. Todos los que hemos nacido de nuevo, aleluya, no debemos de practicar estas cosas. Todos los que hemos nacido de nuevo, aleluya, no debemos de practicar todas estas obras de la carne, aleluya. Y también dice la palabra enemistades. Todo cristiano no debe tener enemistades, aleluya. Dice la palabra del Señor en Hebreo, aleluya, seguir la paz con todos, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz. Pero cuánto cristiano, cuánta cristiana enemistado, enojado con su hermano, enojado con personas, aleluya. Obra de la carne. Tú no puedes tener enemistades, tú no puedes tener, aleluya, enemistades con personas, con cristianos o con X personas, aleluya. Porque si tú tienes enemistades, si tú no le hablas a X personas, tú no le hablas a cualquier hermano o hermana, entonces es una obra de la carne. La enemistad es una obra de la carne. Entonces si tú estás en ese pecado, en esa obra de la carne, no estás haciendo la voluntad de Dios, tú andas conforme a la carne, entonces tendrás problemas delante de la presencia del Señor, porque los que andan conforme a la carne no pueden agradar al Señor, aleluya. Y si tú andas en ese pecado, tu oración no es agradable delante de la presencia del Señor, tu alabanza no es agradable delante de la presencia del Señor, esos cánticos no son agradables delante del Señor, no son agradables delante del Señor. De parte de ti Dios no recibe esos cánticos. ¿Por qué? Porque los que andan conforme a la carne, aleluya, no pueden agradar al Señor. Es necesario morir a esta carne, es necesario morir a estos deseos de la carne para poder agradar a nuestro Dios y vivir conforme a la palabra, vivir conforme al Espíritu como Dios manda, aleluya. Es necesario morir a esta carne, aleluya. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo vencer la carne? ¿Cómo vencer la carne? Una constante vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a vencer la carne? Viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más,
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo aquel que anda en el Espíritu va a decirle no a la carne, va a decirle no a los deseos de la carne. Al contrario, le va a decir: carne, estate quieta. Carne, hay que hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el que se esfuerza, aquel que busca el rostro de Dios, aquel que quiere agradar al Señor, aquel que quiere hacer la voluntad del Señor, aún siendo imperfecto, pero quiere agradar al Señor. Aleluya, este tipo de cristiano va a decirle no a la carne, va a decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque vive en el Espíritu, vive para Dios. Porque toda aquella fiel cristiana, todo aquel fiel cristiano que vive para Dios, aleluya, entonces ese va a decirle no al pecado, ese va a decirle no a la carne, ese va a decirle no a los deseos de la carne. Es necesario, mi hermano, es necesario que no vivamos conforme a la carne, porque no vamos a agradar a Dios. Es necesario que vivamos conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Aleluya, y si no hay condenación, aleluya, porque todo fiel cristiano está esperando al Señor Jesucristo, está esperando a nuestro Señor en las nubes. Aleluya, gloria a Dios. Y todo aquel fiel cristiano, todo aquel que se guarda para el Señor, aleluya, ese tendrá, aleluya, el privilegio de verle cara a cara. Ese tendrá el privilegio de un día verle al Señor. Aleluya, pero hay que guardarse, hay que vivir para Dios, hay que vivir para Dios, hay que sujetar esta carne a la voluntad de Dios, hay que sujetar estos miembros a la voluntad de Dios. Aleluya, que cuando venga el deseo de esta carne, aleluya, que quiera hacer lo contrario a la voluntad de Dios, entonces hay que pedirle al Señor, aleluya, para que esta carne se doblegue a la voluntad de nuestro Dios. Aleluya, poderoso nuestro Dios. ¿Cómo vencer la carne? Una constante vida llena del Espíritu Santo. Mortificar la obra de la carne, dice Romanos capítulo 8 y versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, dice la palabra de Dios, porque si vivimos conforme a la carne, hay una coma ahí, moriréis. Porque si vivimos, o si se vive conforme a la carne, moriremos. ¿Por qué? Porque todo aquel que vive conforme a la carne no agrada a Dios. Y si no agrada a Dios, no entrará al reino de los cielos. Entonces esta persona muere en el lugar que Dios ha preparado para todo aquel que no quiso hacer la voluntad, para todo aquel que rechazó el nombre de Cristo, para todo aquel que no quiso aceptarlo como su Salvador. Dios tiene un lugar para castigarlos eternamente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de vivir en la carne? O mortificar la carne. ¿Cuál es la consecuencia? Que aquella persona muere, dice la palabra. Todo aquel que vive conforme a la carne muere. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay recompensa para todo aquel que se guarda para Dios. Hay recompensa para todo aquel que se guarda, se cuida para el Señor. Aleluya, y guarda este cuerpo que es templo y morada del Espíritu, pero a la misma vez este cuerpo, aleluya, que es un enemigo, que es nuestra carne, aleluya, quiere hacer lo malo. De nosotros depende, y con la ayuda del Señor, aleluya, que no satisfagamos los deseos de la carne, aleluya, porque si vivimos conforme a los deseos de la carne, no podemos agradar al Señor. Y si vivimos conforme a la carne, entonces moriremos, dice Pablo en su palabra, en la palabra del Señor. Pero si vivimos conforme al Espíritu, si vivimos haciendo su voluntad, aleluya, y guardándonos para el Señor, y diciéndole no a la carne, diciéndole no a los deleites de la carne, a los deseos de la carne, entonces viviremos, dice la palabra del Señor. Aleluya, hay recompensa si nosotros hacemos la voluntad del Señor. Tercera, cortar todo alimento carnal. Le decía que la carnalidad humana también provoca conflicto con la voluntad de Dios. Una constante vida llena del Espíritu Santo para poder vencer la obra de la carne y para poder vencer a este enemigo de la carne.
llevar una vida constante llena del Espíritu Santo. 2, mortificar la obra de la carne. O sea, morir a la carne y vivir para el Espíritu. 3, cortar todo alimento carnal. Cortar todo alimento carnal. Dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 y versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. De nosotros depende a quién estamos alimentando más. De nosotros depende si alimentamos al Espíritu o alimentamos a la carne. Dice Pablo, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay que vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi hermano, la carne es un enemigo del cristiano. 4, abortar todo impulso de la carne. Debemos de abortar o de desechar todo impulso de la carne. Toda obra, todo deseo de la carne que vaya en contra de la voluntad de Dios, tenemos que desecharlo. Tenemos que decirle no a la carne. Dice Santiago capítulo 1. Vamos a leer Santiago capítulo 1 y versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aleluya. ¿Qué dice? Abortar todo impulso de la carne. ¿Y qué dice Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. La carne no trae nada de provecho. La carne no traerá nada de provecho a tu vida, hermano. Al contrario, traerá muerte, porque siempre el deseo de la carne es contra la voluntad de Dios. Porque ambos, dice, se oponen. El espíritu mira hacia arriba y la carne mira hacia abajo, y ambos se oponen a hacer la voluntad de Dios. Así que mi hermano, el enemigo, la carne, es un enemigo del cristiano. Y como segundo enemigo del cristiano, el mundo. El mundo es un enemigo de nosotros. Y es por eso que nosotros no podemos ser amigos del mundo. Hace poco acaban de pasar las fiestas del mundo, acaban de pasar fiestas paganas, fiestas que el mundo celebra. El mundo ha estado de fiesta, pero la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Cuántos quizás ya no abrieron sus ojos? ¿Cuántos quizás fueron a parar a un hospital? ¿Cuántos quizás fueron a parar a un cementerio? ¿Cuántos quizás fueron a parar a la cárcel? Que de estas fiestas. ¿Por qué? Porque el mundo celebra sus fiestas, pero nosotros los cristianos, aleluya, tenemos nuestra fiesta, las fiestas que continúan, las fiestas que no pasan. ¿Por qué? Porque siempre van a permanecer. El mundo pasa, dice la palabra, pero los que hacen la voluntad de Dios, esos permanecen para siempre. Aleluya. El mundo ha estado de fiesta, aleluya. El mundo ha estado celebrando fiesta pasajera, mientras que la iglesia ha estado siempre celebrando fiesta. Mientras el mundo ha estado celebrando, la iglesia ha estado ahí alerta, esperando la venida
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos, nosotros los, aleluya, los que hemos sido lavados, aleluya, tenemos ese conocimiento, tenemos ese entendimiento que nosotros ya no somos de este mundo. Y si no somos de este mundo, entonces por eso no podemos ser participantes de las cosas de este mundo. Aleluya, todo cristiano no puede ser participante de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque, aleluya, el mundo es un enemigo del cristiano, y todo aquel que se constituye amigo del mundo, dice la palabra que es enemigo de Dios. Tú no puedes ser cristiano y siendo amigo del mundo. Tú eres enemigo de la cruz, tú eres enemigo del evangelio. Aleluya, aunque puedas estar dentro de una congregación, pero si eres amigo del mundo, ten por entendido que Dios no es tu amigo. Aleluya, Dios es tu enemigo, porque todo el que se constituye amigo del mundo, aleluya, 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 no puede ser amigo de Dios. No podemos amar al mundo. Aleluya. Y es por eso que el mundo es un tercer enemigo del cristiano. El mundo es un enemigo del cristiano. Aleluya, del cristiano verdadero. El cristiano verdadero, aleluya, no va a hacer lo que el mundo hace. El cristiano verdadero no va a celebrar lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque ha entendido, aleluya, que no vive, aleluya, que está en esta tierra, pero que su ciudadanía, aleluya, que su patria está en el cielo. Aleluya, porque un día iremos a reinar a los cielos. Un día iremos aleluya, a estar a la presencia del Señor, porque Jesucristo dijo: me voy pues a preparar morada, para que a donde yo esté y vosotros también estéis. Aleluya, Él viene por su iglesia, Él viene a levantar a su iglesia. Aleluya, es por eso que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Aleluya, estamos aquí por un tiempo, estamos aquí de paso, estamos aquí por un tiempo, porque pronto nos iremos de esta tierra, pronto nos iremos de esta tierra. Aleluya, es por eso que no podemos, aleluya, ser amigos del mundo, y no podemos, aleluya, participar, aleluya, de las cosas del mundo. Aleluya, todo cristiano, aleluya, debe de entender, debe de saber, aleluya, que el mundo es un enemigo del cristiano, es un enemigo de la iglesia. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan. Dice la palabra de Dios, vamos a leer en Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15 de Primera de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. No podemos ser cristianos y amando al mundo. No podemos ser iglesia del Señor y el mundo estando dentro de la iglesia. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal, nosotros somos la luz del mundo, que debemos de alumbrar en medio de las tinieblas. Aleluya, todo aquel cristiano, toda aquella cristiana, aleluya, ya no está en tinieblas, sino que debe de ser luz, debe de alumbrar a los hombres, aleluya, para que vengan a los pies de Cristo. Pero ¿cómo es posible, aleluya, que tú siendo cristiana, cómo es posible que tú siendo cristiano, a un ministro, a un pastor, a un líder, aleluya, siendo cristiano, pero siendo amigos del mundo, llevando el mundo a las congregaciones, llevando el mundo, llevando el paganismo, llevando el pecado a las congregaciones? Aleluya, es momento de detenerse. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, debes de reflexionar, debes de ver conforme a la palabra, debes de tú dirigirte conforme a la palabra. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No podemos amar las cosas que están en el mundo. Aleluya, no podemos amar al mundo ni amar las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros pronto, la iglesia pronto vamos a volar de esta tierra. No estaremos aquí, aleluya, porque viene el día en que Cristo se va a levantar de su trono, aleluya, y va a dar la orden para que se toque la trompeta, aleluya. Y entonces cuando la trompeta se suene, los muertos en Cristo resucitarán, los que estén vivos serán transformados, aleluya, y serán transformados, aleluya, para ir a un lugar especial, para ir a la presencia del Señor, aleluya.
Aleluya, es por eso que nosotros no podemos estar amando al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque pronto nosotros nos iremos de esta tierra, porque nosotros no pertenecemos a esta tierra. Aleluya, aleluya. Pero todo aquel cristiano, toda aquella cristiana que aún ama el mundo y celebra las cosas de este mundo, entonces dice la palabra del Señor, el amor del Padre no está en él, el amor del Padre no está en ese cristiano, no está en esa cristiana. Hablo con los cristianos, con aquel que es cristiano, aleluya, porque aquel que no es cristiano, aleluya, aleluya, pues ese está lejos de la presencia de Dios, ese no conoce a Dios, aleluya. Pero Dios tenga misericordia un día, Dios tenga misericordia de aquel que no conoce a Dios y pueda venir al conocimiento de la verdad, aleluya, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice Dios en su palabra. No améis al mundo. Y dice Santiago capítulo 4, vamos a leer Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y versículo 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Está claro, la palabra de Dios está clara. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? En primera de Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El cristiano no debe de amar al mundo. ¿Cuánto cristiano, aleluya, que iba por las tardes a jugar a la cancha? ¿Cuánto un pastor, cuánto ministro que hace partidos de fútbol? Aleluya, y iba por las tardes a jugar, aleluya. Eso es amar al mundo. Y el amor del Padre no está en ellos, dice la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántas congregaciones para este fin de años aún metieron el arbolito en la congregación, aún lo subieron al altar? ¿Cuántos ministros quizás se vistieron, se pusieron su gorrito navideño? ¿Cuántos cristianos, cuántos ministros, aleluya? ¿Cuántas congregaciones celebraron, metieron al mundo a la iglesia? Y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en ellos. El amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis, dice Santiago, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No podemos decir que somos amigos de Dios si somos amigos del mundo. No podemos decir que somos amigos de Dios si amamos las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque primer enemigo, la carne. La carne nos va a pedir todo lo que este mundo ofrece. La carne nos va a pedir todo lo que este mundo ofrece. Pero sepamos que la carne es un enemigo del cristiano. Y hay que llevarla y que se sujete a la voluntad de Dios. Segundo enemigo, el mundo. No podemos estar amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. No podemos llamarnos ser amigos de Dios y siendo amigos del mundo. La palabra de Dios dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede un cristiano ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. Porque si somos amigos del mundo, tendremos a Dios será Dios nuestro enemigo. Oiga lo que dice, se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que tiene amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque esto genera enemistad contra Dios. En que nosotros como iglesia estemos amando al mundo, esto atrae consecuencia, y la consecuencia es que somos enemigos de Dios. Cuanto cristiano, ¿verdad? Haciendo lo que el mundo celebra, haciendo lo que el mundo hace,
Y lo más tremendo es que aún dentro de la congregación el mundo se ha metido. El mundo se ha metido, pero hay de los pastores, hay de los ministros que cierran su boca y no hablan la verdad. Hay de los ministros, hay de los que predican la palabra del Señor y acomodan la palabra del Señor. Aleluya. Al vivir de la gente tendrán problemas en aquel día. No permitas, líder, no permitas, pastor, que el mundo entre a la congregación. No permitas que el mundo entre a tu congregación. Aleluya. Todo aquello que proviene del mundo, aleluya, hay que desecharlo. Todo aquello que proviene del mundo, hay que echarlo fuera. ¿Por qué? Porque es enemigo del cristiano. El mundo y todo lo que proviene del mundo debe de ser nuestro enemigo. Y entonces, si es nuestro enemigo, hay que desecharlo. No hay que aceptarlo, hay que echarlo fuera todo aquello que proviene del mundo. El mundo se refiere a la sociedad en que vivimos, el ambiente que ya estaba cuando nacimos. A esto se incluye el tipo de vida o voluntades, opiniones, propósitos, creencias, culturas, modismo o todo lo que moldea a la gente contemporánea. Por ahora el mundo está bajo el maligno, el príncipe de este mundo. Dice, vamos a leer en Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Bajo quién está el mundo entero? Bajo el maligno, que es el tercer enemigo del cristiano y el principal enemigo, que es el diablo. Ya vamos a llegar a ese tercer enemigo, a ese tercer punto. Por eso dice la palabra, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dios creó al mundo bueno. Dios lo creó bueno. Desde el principio Dios creó todas las cosas perfectas. Pero hay un enemigo que siempre se ha opuesto a la voluntad de Dios. Y ese es el diablo. Y lo amó en sobremanera. Dios creó al mundo bueno y lo amó en sobremanera. Dio su autoridad al ser humano. Pero al obedecer a la serpiente antigua, lo entregó al dominio de este mundo, de Satanás. Por la desobediencia, por lo que sucedió en el jardín del Edén, es que el enemigo vino a tomar el control de este mundo y está bajo el maligno, dice la palabra del Señor. Y para avanzar a la palabra del Señor, ¿cómo vencer al mundo? ¿Cómo vamos a vencer a este enemigo? Ya te mencioné el enemigo de la carne y cómo vencer al enemigo de la carne. 1. Tener una vida constante llena del Espíritu Santo. 2. Mortificar la obra de la carne, hacer morir las obras de la carne. 3. Cortar todo alimento carnal. Todo aquello que está alimentando a la carne, todo aquello que está haciendo crecer a los deseos de la carne, hay que cortarlo. Eso es cómo vamos a vencer a los deseos de la carne. Y 4, abortar todo impulso de la carne. Desechar todo deseo, todo impulso, todo lo que la carne pueda pedirte, hay que desecharlo. Solamente así vamos a vencer, pero de rodillas, delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo vamos a vencer a este segundo enemigo que es el mundo? Tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro, porque cuando hay un encuentro verdadero, cuando hay un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Aleluya. Si tú eras una persona que te gustaba ir a la cancha a jugar fútbol, aleluya, tener partidos con otras personas, entonces tú ya no debes de hacer eso. ¿Por qué?
porque eso el mundo lo hace, el mundo lo celebra y nosotros no podemos estar amando al mundo ni las cosas que el mundo hace. Otra cosa que el mundo celebra, Día de la Madre, el Día del Padre, y cuántas cosas que el mundo celebra. Entonces para nosotros los cristianos ya no es correcto celebrar estas cosas, porque el mundo las celebra y nosotros no podemos estar amando al mundo ni haciendo las cosas que el mundo hace. Entonces tener un encuentro con Dios, y esto dice la palabra de Dios, dice Primera de Juan, aleluya. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. No el mundo va a vencerte. No este enemigo vencerá o te vencerá, sino que todo el que es nacido de Dios vence al mundo, dice la palabra del Señor. Entonces todo aquel cristiano no puede estar siendo amigo del mundo, sino que hay que ser amigos de Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor una vez más, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Es necesario que todo aquel cristiano sepa que el mundo es un enemigo de él. La carne es un enemigo. El mundo es un enemigo. Y si el mundo es un enemigo, no podemos estar siendo amigos del mundo. El mundo es nuestro enemigo y eso causa enemistad contra Dios. Si el cristiano, que aún llamándose cristiano, ama al mundo y ama las cosas del mundo, entonces dice la palabra que se constituye enemigo de Dios. Y no podemos tener a Dios de enemigo. Si Dios no está con nosotros, ¿quién por nosotros? Si solamente Dios puede ayudarnos, solamente Dios puede estar con nosotros. El enemigo solamente va a querer destruirte, el enemigo solamente va a querer hacer lo malo, pero Dios está para ayudarnos. Es necesario que entendamos y que sepamos que el mundo es nuestro enemigo. ¿Cómo lo vamos a vencer? Teniendo un encuentro con Dios. Todo aquel que conoce a Cristo y ha tenido un encuentro, entonces para él el mundo no es su amigo. El mundo y las cosas no deben de amarse. Aleluya, sino que sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Dice también considerarse totalmente muerto para el mundo. Aleluya. Todo aquel cristiano que se considera muerto al cristiano. Pero ¿cuántos cristianos para este fin de año? ¿Cuántos cristianos decidió darle la espalda por irse en pos de dicha fiesta, de dicha festividad? Aleluya. La Biblia dice que las fiestas del mundo son pasajeras. El mundo pasa y sus deseos. Todo pasa. Ya pasó las fiestas. Ya pasaron todas estas fiestas. Ya pasaron. ¿Y cuántos cristianos por una fiesta dejó al Señor? Por una cosa vendió aquello. Se apartó del Señor. Aleluya. Está separado del Señor. La Biblia dice que todo aquel que decide darle la espalda al Señor, llamándose hombre, dice que vuelve a el hombre es considerado como el perro que vuelve a su propio vómito, dice la palabra. Y la mujer es considerada la puerca que se va y se revuelca en el lodo. Aleluya. Aquella mujer que ha sido lavada, pero cuando decide dejar al Señor, dice que es considerada como la puerca. Así considera la palabra y habla la palabra que el hombre, aleluya, hace comparación que es como el perro, porque cuando un perro, aleluya, vomita, se vuelve a comer su propio vómito. Así es el hombre que se aparta del Señor. Así es el hombre que deja al Señor, va y se vuelve a comer lo que un día, aleluya, se comió, aleluya, y sigue haciendo ese pecado. Así es la misma mujer, aleluya, que un día cometió el pecado, aleluya, y decide apartarse del camino del Señor. Dice que es considerada como la puerca y va a revolcarse en el lodo, en el pecado, y hacer conforme a los deseos de la
carne, conforme a los deseos de este mundo. Es por eso que todo aquel que, aleluya, que es cristiano debe de entender que la carne, el mundo es un enemigo, aleluya, que siempre se va a oponer, siempre, aleluya, estará en contra de la voluntad de Dios, aleluya. Oh, pero nosotros debemos de vivir conforme al Espíritu, porque si vivimos conforme al Espíritu, buscaremos siempre cómo agradar a nuestro Dios, que debemos tener siempre agradado a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Considerarse totalmente muertos para el mundo. Cuando un cristiano se considera muerto para el mundo, no celebra Navidad, no celebra estas fiestas. Pero cuánto cristiano en su casa su arbolito, cuánto cristiano en su casa sus luces. A este cristiano no le ha amanecido, este cristiano, aleluya, no ha conocido el evangelio, este cristiano no ha conocido, no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, no ha nacido de nuevo, aleluya. El amor del Padre no está en él, aleluya. ¿Por qué? Porque está complaciendo al enemigo de la carne, está complaciendo al enemigo del mundo, aleluya. No puede un cristiano, aleluya. Oh, pero cuánto cristiano para este fin de año celebró dichas fiestas, celebró conforme el mundo celebra, aleluya. Muchos cristianos llamándose cristianos, aleluya. Considerarse totalmente muertos para el mundo. Dice Gálatas, vamos a leer este versículo. Gálatas capítulo 6:14, dice la palabra del Señor. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aleluya, eso dice la palabra de nuestro Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aleluya. Entonces, todo aquel cristiano, toda aquella cristiana debe de considerarse muerto para este mundo. Si nosotros nos consideramos muertos para este mundo, entonces vamos a ignorar todas las fiestas de este mundo. Vamos a ignorar todo lo que este mundo celebra. Aleluya. Todo aquel fiel cristiano va a ignorar todas las fiestas de este mundo. Pero todo aquel cristiano que vive a su manera, todo aquel cristiano que no quiere vivir conforme a la palabra, aleluya, ese cristiano va a ser conforme a él le place, conforme su pensamiento, conforme su carne le diga, conforme él ama el mundo. Y la palabra de Dios dice que el amor del Padre no está en él. Gloria a Dios. Tercer enemigo, el diablo, principal enemigo del cristiano. Dios no creó al diablo, Dios creó a un ángel, querubín, el cual se rebeló y fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles rebeldes. Dios no creó al diablo, Dios creó a un ángel, a un querubín, dice la palabra, hermoso, aleluya. Pero dice la palabra que se rebeló contra Dios. Y una tercera parte también se rebeló contra Dios. Aleluya. Ya no hay perdón para el diablo y su fin será el lago de fuego y con todos aquellos que le obedecen. Dejaron de ser aleluya. Este enemigo, el diablo, tercer enemigo del cristiano y principal enemigo, porque él, el que ha estado siempre en contra
y estará en contra de la voluntad que se haga la obra de Dios. Aleluya, pero todo lo que es de Dios prevalece. Todo lo que es de Dios, Dios lo sostiene, Dios lo guarda. Entonces podemos ver que Dios no creó al diablo, Dios creó a un ser, a un ángel, a un querubín, y creó ángeles. Pero dice que este se rebeló y una tercera parte de ángeles se rebelaron, y estos son los que ahora operan, y que dice la Biblia que está bajo el maligno, hablando del enemigo, el adversario, sus ángeles, que ahora los conocemos como demonios, ángeles caídos. Aquel ángel que estuvo en un lugar hermoso, fue destronado del cielo, y es por eso que él vino a esta tierra y él hizo que aquellos primeros seres desobedecieran a Dios, a Adán y a Eva, y así hace que el ser humano, ¿verdad?, no quiera obedecer, que no busque a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que todo hombre también vaya a ese lugar de tormento. Ese lugar no fue preparado para el hombre, ese lugar fue preparado para Satanás y sus demonios. Aleluya, pero todo aquel desobediente, todo aquel que rechace a Cristo, todo aquel que no quiera de Cristo, aleluya, también tendrá que ir a ese lugar juntamente con ellos, dice la palabra. Son tres los enemigos, aleluya, la carne, el mundo y el diablo. Vamos a leer un versículo, vamos a leer en los evangelios, Lucas capítulo 10, versículo 18. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 10, versículo 18. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía caer a Satanás como un rayo, porque él fue destronado del cielo por la desobediencia, por haberse rebelado. Y todos aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios fueron desterrados del cielo. Aleluya. Y ahora estos son ángeles caídos. Ahora estos obedecen al diablo. Ahora estos hacen lo que el diablo les dice. Aleluya. Y es por eso que el ser humano hace cuantas cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque ahora opera, ahora el mundo está bajo el maligno y ahora sus demonios. Pero Dios los reprenda. Que el Señor los reprenda en esta preciosa noche. Para ir finalizando a este mensaje, en este mundo ellos forman un ejército organizado. Ellos forman un ejército. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores que operan en las regiones celestes. Contra ellos dice que tenemos esa lucha. Es por eso que la carne va a pedirnos hacer lo malo. El mundo nos va a ofrecer lo malo para no hacer la voluntad de Dios. Y el diablo querrá que nosotros hagamos también lo malo, que apartemos la mirada del Señor Jesucristo. Pero Dios lo reprenda en esta noche. Estos tres enemigos, aleluya, con la cual luchamos cada día. Pero no luchamos nosotros solos. Está Dios de nuestro lado. Dios va al frente de nosotros. Y en su nombre seremos más que vencedores. ¿Por qué? Porque si hasta el día de hoy estamos de pie, aleluya, es porque Dios nos ha sostenido. Y Él nos seguirá sosteniendo. Aleluya. ¿Y de qué manera este enemigo actuará contra el cristiano? 1, a través de la tentación. 2, a través de la opresión. 3, a través de la posesión. Cuando Jesucristo dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, dice que se le presentó el diablo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Cristo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque
el diablo va a ponernos tentaciones, va a presentarnos tentaciones. Aleluya, pero nosotros debemos de vencer toda tentación. Así como aquel hombre, dice la palabra del Señor, que todos los días le incitaba a aquella mujer, la mujer de Potifar, a Josué. Dice a José, le incitaba a que se acostase con él, pero aquel hombre que temía a Dios, aleluya, y que respetaba a Dios y que respetaba a su amo, que había puesto toda su casa a su cuidado y todo prosperaba, dice la Biblia, aleluya, pero aquella mujer dice que le incitaba para que se acostase. ¿Por qué? Porque era el diablo metido en aquella mujer que quería que el hombre pecara, aleluya, y se pudo activar el deseo de la carne, aleluya, el deseo del mundo, aleluya, la oferta de Satanás. Pero viene aquel hombre, aleluya, y responde a aquella mujer: no puedo hacer esto contra mi Señor, no puedo fallarle a mi Señor ni a mi amo que me ha puesto en esta casa. Entonces aquel hombre dice que huyó de la tentación, dejando a aquella mujer y aquellas vestiduras en sus manos. Entonces nosotros debemos de vencer la tentación, y si hay muchas veces que tenemos que huir, que salir corriendo, hay que salir corriendo. ¿Por qué? Porque el diablo va a presentarnos tentación, el diablo va a presentarte oferta, pero hay que desechar toda oferta, hay que decirle no a toda tentación. ¿Por qué? Porque el enemigo es el cruel enemigo del cristiano, el cual desea tu muerte, el cual desea nuestra muerte, pero Dios lo reprenda en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cómo vencer al diablo? Voy a avanzar porque ya el tiempo nos avanzó. Así con esto vamos a cerrar. ¿Cómo vencer al diablo? Cerrar las brechas por donde Satanás entra. No hay que abrirle puerta. Hay que cerrarle toda puerta por donde él quiera entrar. Hay que cerrar toda puerta. No hay que permitirle entrar por ningún lado. Cerrar las brechas por donde Satanás entra. Ni deis lugar al diablo. Vamos a leer este versículo. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero, gloria a Dios. Sigue adorando a Dios esta noche. Oh, aleluya, Señor, te damos gracias. Gloria a Dios. Bueno, ahí vamos a dejar esa cita así. Pero hay que cerrarle toda puerta al enemigo. De esa manera vamos a vencer. Dice la palabra del Señor: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. 2. Amar la palabra de Dios. Armarse de la palabra de Dios contra las dudas y sus acechanzas. Amarse de la palabra del Señor contra las dudas y las acechanzas del enemigo. Vamos a leer este versículo más. Mateo capítulo 4. ¿Por qué dice armarse de la palabra del Señor contra las dudas y las acechanzas del enemigo? Porque Jesucristo, cuando se le presentó el diablo en el desierto, Él respondió: escrito está, escrito está. Así nosotros debemos de responder conforme a la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 1. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, 4:1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo
Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate bajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no trompiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Amén. Entonces debemos de armarnos con la palabra del Señor para poder contrarrestar toda acechanza del enemigo. Toda acechanza del enemigo, que es el diablo. Aleluya, porque Jesucristo lo venció. Escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Así en esta noche hemos predicado la palabra del Señor, y así que el Señor nos bendiga en esta preciosa noche a cada uno, y así a todos los que nos estarán viendo en su momento, el Señor nos bendiga. Dice Santiago capítulo 4 y versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Someteos a Dios pues y resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Así en esta noche damos glorias y honras a nuestro Dios, porque Él nos ha permitido compartir este mensaje, esta palabra del Señor. Así sea Dios bendiciendo sus vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Así en esta noche oramos a nuestro Dios. Oramos dándole gracias. Aleluya, porque Él es bueno. Bendito Dios que estás en el cielo. Muchas gracias, Señor, mi Dios, por permitirnos compartir esta palabra, Señor, y llegar a estas horas de la noche, Señor, mi Dios. Bendice ahí, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, a los amigos, en el nombre poderoso tuyo, Señor. Mi Dios, y ayúdanos, Señor, cada día. Tu palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Mi Dios, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, y así, Señor, ayúdanos, mi Dios, a poder vencer contigo. Aleluya, mi Dios, porque, Señor, en tu nombre es que somos más que vencedores. Gracias, toda la gloria y la honra, Señor, sea para ti en esta noche. Amén, mi Señor Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Como tú quieras, mi Dios. Aleluya. Bueno, así nos despedimos en esta preciosa noche, deseando que Dios les bendiga a cada uno, a cada una. Aleluya. Y así Dios derrame bendiciones, y será hasta la próxima, si Dios nos permite poder estar compartiendo la palabra del Señor. Así nos despedimos, deseándoles que Dios les bendiga.